Hola a todes, a todas, a todos en este conversatorio tan esperado, en este Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y las Disidencias, acá desde el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Se nos ocurrió con muchas ganas poder hacer este conversatorio desde el área de diversidad y desde el área de cine, porque creemos que la herramienta cultural, mediante la herramienta cultural podemos visibilizar un montón de problemáticas sociales. Agradezco muchísimo la presencia de Andrea Testa, la directora de Niña Mamá, de Natalia Saralegui, parte de una de las autoras del libro Dicen que tuve un bebé, que bueno, como dije antes, son dos ejes culturales que nos muestran muy crudamente un tema que hoy vamos a tratar, eh, como es eh, como es muchos temas femeninos, ¿no? Que venimos en la lucha, como es el aborto, la lucha del aborto gratuito, legal y seguro, eh, como es la ampliación de nuestros derechos. Y la verdad que más allá de que no quiero espolear absolutamente nada, quiero felicitar a Andrea por la excelente película. Como te dije antes, Andrea, lograste una película donde pareciera que la cámara no está, que estamos todas ahí, juntas, en la lucha, escuchando, conteniendo, y también quiero felicitar a Natalia y a las otras autoras del libro, que también es un libro muy crudo y muy real, y creo que estas dos herramientas nos van a invitar hoy a interpelarnos, a seguir pensando, a seguir estando en la lucha presentes. Todas las que estamos acá, agradezco también a Nati Barreiro, que es nuestra subse de promoción de la Secretaría de Derechos Humanos, todas vamos a pensarnos y a seguir desde nuestra lucha, desde la militancia y desde los roles que cada una ocupa para seguir construyendo y seguir luchando frente para que no haya más muertes de ninguna mujer, como escribió hoy Eli Gómez Alcorta, nuestra ministra de nuestro Ministerio de Mujeres y Diversidades, en una nota que le hicimos por el día de hoy también en la revista Haroldo. Todo esto es para seguir luchando entre todas y el Estado que esté presente para que no haya ni una menos. Y eso es lo más importante en este momento. Creo que es muy importante también destacar la presencia, y creo que lo digo porque cuando armábamos este conversatorio estábamos en otro momento y la ley vuelve a entrar al Congreso, al Ejecutivo. Creo que este conversatorio lleva otra esperanza, lleva otra línea también dentro de la profundidad de la charla, y creo que también estamos en este gobierno muy presentes porque es la primera vez que se crea un Ministerio de la Mujer y la Diversidad, que nos lo merecíamos hace muchísimo tiempo, este espacio que está trabajando muchísimo desde todas las áreas, y nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos ahí también, trabajando en conjunto con las compañeras. Así que, bueno, bienvenidas a todas y a disfrutar de este conversatorio. Y le voy a pasar la palabra ahora a Mariana Reino, a nuestra licenciada Mariana Reino del área de Hola, diversidad y género del Centro Cultural Haroldo Conti. Adelante, Marianita muchas querida. gracias Lola. Hola a todas, a todes y a todos. Muchas gracias, les agradezco mucho a las invitadas, Andrea Testa, Natalia Saralegui, Natalia Barreiro y Lola. Les agradecemos mucho que estén acá en este conversatorio. El área de género y diversidad y el área de cine del Conti hace muchos años que el 25 de noviembre del Día de la Eliminación, de la Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres y Disidencias, eh, realizamos diferentes actividades y somos el Centro Cultural de la Memoria y creemos en la cultura como puntapié y como posibilidad de visibilizar y profundizar diferentes temáticas. Y en este día elegimos estas dos piezas culturales de gran riqueza, en el sentido no solo del contenido, sino del modo en que fueron construidas. Niña Mamá, la directora es Andrea Testa, la voy a presentar. Andrea Testa es directora de la película, estudió en el ENERC, es graduada como realizadora cinematográfica,
estudió también en el Pellegrini, que nos acabamos de enterar hace un ratito. Digamos, hay un recorrido ahí y una construcción. El libro, voy a presentar también a Natalia Saraley, el libro Dicen que tuve un bebé, lo escribió Natalia Saralegui Ferrante, María Lina Carrera y Gloria Orrego Hoyos. Les mandamos un saludo también y muchas gracias por estar acá, Natalia. Y Natalia Barreiro es nuestra subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, es abogada también penalista, y nos pareció interesante e importante que esté acá como parte de esta Secretaría de Derechos Humanos, para poder profundizar de qué manera tenemos todas y todes un rol importante para llegar a erradicar las violencias hacia mujeres y disidencias, más allá del contexto en el que estamos, de los logros que hemos alcanzado, y del Ministerio de las Mujeres y de las leyes que sí tenemos. Y bueno, la primera idea es profundizar sobre la construcción de estas piezas, de qué manera llevaron adelante el proyecto, la idea original, el origen de la idea en realidad, y de qué manera se llevó adelante cada proyecto. Le paso la palabra a Andrea Testa, así nos cuenta de qué manera comenzaron. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariana. Bueno, gracias Lola también por el inicio y el mimo a la película. Gracias al Centro Cultural también por dar este espacio de pensarnos de manera colectiva de diferentes profesiones, como estábamos diciendo, aristas. Y sumo también la posibilidad que dieron a que Niña Mamá esté disponible hoy para ver y mañana también de manera gratuita. Bueno, la verdad es que esté en el marco de este día me parece también muy importante porque, y ahí vamos a empezar a responder, justamente en la película, ¿no? En el proceso de esta película, la dimensión que yo tomé en lo personal del encadenamiento de las violencias, ¿no? De todas las violencias, cómo aparecen en cada una de las mujeres que conocimos, de las jóvenes, ¿no? Porque también pusimos como el foco en las adolescencias, ¿no? Aún más crudo todo, ¿no? Había una pregunta que nos acompañó en todo el proceso, que era, mientras que se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidan de ellas? ¿No? O sea, es como un momento también, sí, de nuestra vida que yo sentí como todo muchísimo más perverso, ¿no? Todo muchísimo más cruel, digamos, como el sistema patriarcal y capitalista también atravesado en esos cuerpos, ¿no? Y en esos relatos. Por eso me parece nada, que se enmarque la peli en este día, le da otra dimensión y no solo es una película para hablar sobre maternidades en la adolescencia, maternidades forzadas, interrupciones de embarazos clandestinos, inseguros, ¿no? Que han puesto en riesgo la vida por lo menos de las que aparecen en la peli, pero bueno, eso es como una puntita de un iceberg, ¿no? Cada uno de los relatos de las chicas. Para mí, Niña Mamá fue una película que me marcó también en mi mirada como cineasta, mi identidad como cineasta. Fue donde pude, digamos, poner en juego todo esto que me estaba atravesando también a nivel personal y colectivo en mi organización en la que participo de manera militante en relación al cine. Y, y creo que lo interesante, lo más como para mí clave del proceso de la película fue tomar esos espacios de incomodidad y de interpelación también en el
lenguaje cinematográfico y en el dispositivo, y cómo pensar que el dispositivo cinematográfico, ¿no? Llegar, o sea, todo lo que conlleva, no solamente, digamos, lo técnico u otros cuerpos ahí extraños en un espacio que no habitamos cotidianamente, cómo eso no sea otro abuso más, ¿no? De poder, otra violencia más. Y creo que a partir de ponernos todas esas alarmas y de reflexionar profundamente, incómodamente, ¿no? Cómo filmar esta película, sabiendo también que las decisiones eran ingresar a espacios de intimidad, ¿no? Porque también estaba este límite muy fino, por un lado, que ellas sean las protagonistas y que ellas, ¿no? Sean las que están ahí, digamos, en plano, con sus relatos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, si ya vieron la peli, tendrá como resonancia lo que digo, y si no, los invito a pensarlo también así. Era un límite muy fino, ¿no? Y bueno, sumado también el pensar a las adolescencias, ¿no? Que había muchos miedos, digamos, de cómo no violentar un derecho más. Y fue como desandar eso y pensar cómo hacer que esta película, o bueno, en ese momento este intento de película, esto que estamos como empezando a caminar, sea la posibilidad de ese encuentro, ¿no? La posibilidad de un encuentro con un otro, con una otra en este caso, en donde prime principalmente ese deseo, esa decisión, ese querer participar. Para mí los marcos del consentimiento, para mí, bueno, y para todo el equipo, ¿no? Eran claves, o sea, era imposible que la película, por ejemplo, que haya una cámara oculta, ¿no? Para mí ahí hay si hubiese habido una cámara oculta o un sonido, un micrófono grabando sin saber que eso estaba grabando, era quebrar, ¿no? Este pacto de confianza, este pacto de político, ético y político, ¿no? Si la película existe, va a existir en la medida que ellas quieran que exista, ¿no? O sea, no puede haber como o sea, no puede ser la película y la ansiedad de la película, que muchas veces sucede, la energía protagonista de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, todo eso nos fue como ubicando en este lugar posible, que es la película, ¿no? Que es compartir este espacio desde un solo punto de vista, porque cambiar el ángulo de la cámara también significaba interrumpir, ¿no? Este evento de salud, interrumpir la posibilidad de restitución de algún derecho, ¿no? O de alguna información que pueda llegar a transformarle alguito de sus vidas, ¿no? Son situaciones, relatos y historias de vida que están atravesadas, reitero, ¿no? Por una infinidad de violencias que es, digamos, para mí fue también como complejo, ¿no? Por un lado, un dolor muy grande de realmente estar como diciendo, ¿cómo hacen? Y por otro lado, sentir esa fuerza que cada una de ellas, ¿no? Le impone a querer sobrevivir a sus vidas, ¿no? Seguir como también peleándola. O sea, y eso creo que también ayudó para mí a corrernos de esto, por ahí mucho que hace el cine, ¿no? Como generar por ahí estereotipos también sobre las mujeres, ¿no? Cómo históricamente hemos sido representadas las mujeres y sumado también, ¿no? Desde qué clase social, o sea, quiénes somos los que accedemos a poder hacer películas, ¿no? Y cómo filmamos esas películas, cómo registramos y cómo representamos y construimos a los sectores populares, digamos. Todo eso para mí también tenía que ser material de reflexión y de transformación, ¿no? Para mí, cuando en la escena, una de las escenas, Anabela, que esto lo reitero siempre porque para mí efectivamente fue una clase de cine, Anabela con 13 años se planta y dice, yo no iba a abortar, estoy en contra del aborto,
¿cómo vamos a cortar eso, ¿no? ¿Cómo vamos a editar esa frase? Para mí eso era algo prohibido, ¿no? O sea, no... Hubiese sido fácil también sacar eso, ¿no? Porque es cortar, ¿no? Y sin embargo queda igual ahí el relato de una niña forzada a maternar, ¿no? Creo que la posibilidad de escuchar eso permite abrir un montón de preguntas, ¿no? De que, bueno, creo que en este conversatorio se va a ir dando todo esto. Y bueno, y para cerrar, me parecía como eso, ¿no? Como el desafío de esta nueva película en mi camino como mujer cineasta, que fue, digamos, empoderar también, ¿no? Eso, o sea, hice otras películas y sin embargo siempre cuando me dicen qué soy, estudié cine, ¿y cuándo soy directora de cine, no? Como qué difícil también lo que nos pesa sobre nuestras propias subjetividades, y bueno, fue tomar esas riendas también, decir, bueno, esta película para mí cambia en lo personal, sé que también al equipo, ¿no? Porque está esta disyuntiva de, no es esa identidad desde la dirección como jerarquía, sino, bueno, cómo podemos llevar adelante cinematografías que estén, digamos, sumergidas, inmersivas, no sé, como abrazadas a estos nuevos paradigmas, ¿no? De cómo pensarnos. Yo asumo un rol de dirección, pero intento también no estar como desde ese lugar construyendo una jerarquía, sino justamente habilitar el trabajo colectivo, que es el resultado para mí de Niña Mamá, que bueno, obviamente cada cual la verá y tendrá sus pareceres, pero bueno, para nosotros fue una experiencia transformadora en lo personal, para todos los que participamos, y para las chicas también, ¿no? Que eso para mí fue lo más gratificante, ¿no? Ellas haber podido verse y multiplicar eso que le pasa, ¿no? Junto a la otra que está ahí en escena y escena, fue mágico. Bueno, paso la palabra, gracias. Bueno, perdón. Le pasamos la palabra a Natalia Saralegui Ferrante, que no te estamos diciendo tu apellido completo. Ella es abogada, feminista de la UBA, realizó el posgrado de Género y Derecho en la UBA y, como conté antes, realizó este libro, esta investigación que luego se convierte en libro, con María Lina Carrera y Gloria Orrego Hoyos. Y te pasamos la palabra, Natalia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras también con las que arrancamos este conversatorio en este día tan importante. La verdad que a medida que hablaba Andrea, no pude evitar encontrar ciertos diálogos, ¿no? entre la forma de construcción de estas dos herramientas, porque yo creo que son como dos herramientas muy poderosas que pudimos visibilizar, y encontraba como muchas similitudes. El libro que hicimos con María y con Gloria es producto de, como decía Mariana, de una investigación. Esta investigación tiene quizás como dos raíces muy fuertes. Por un lado, todo lo que tuvo que ver con el debate parlamentario de hace 2 años, que nosotras seguimos, bueno, las tres trabajamos en la Defensoría General de la Nación, y más allá de trabajar en la defensa pública, también tenemos, digamos, un compromiso con los feminismos. Entonces, en ese 2018 seguimos todo ese proceso y escuchamos atentamente los debates y los argumentos que se habían volcado en las distintas sesiones. En particular, seguimos con mucha atención los argumentos en contra de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con mucha indignación respecto de la hipótesis o, digamos, la verdad falsa, pero que se planteaba como una verdad indiscutida, de que en nuestro país no tenía ningún costo punitivo que el aborto sea ilegal. Y al mismo tiempo decía que tiene como dos raíces, porque
al mismo tiempo que seguíamos esos debates parlamentarios, que nos encontrábamos en la calle, que discutíamos acerca de la crueldad de esos argumentos, y conociendo la historia de Belén, sospechábamos de su veracidad. Nosotras somos profesoras, las tres. Con María damos clases en la Universidad de Buenos Aires, y también en la Universidad de Buenos Aires formamos parte de un grupo de investigación coordinado por Julieta Di Corleto, que es un grupo de investigación que se llama Doctrina Penal Feminista, en donde pudimos encontrarnos con muchas colegas, muchas maestras, que nos abrieron quizás espacios para hacernos preguntas y para poder investigar en profundidad desde los feminismos jurídicos cuestiones que quizás no habían sido tan exploradas. Y así fue como surgió esta primera duda que tuvimos respecto de si, y por eso también me interesaba pensarlo con el cruce de lo cultural, ¿no? y de las producciones culturales, porque hay una gran ficción en el derecho, que es una ficción muy poderosa, es un discurso altamente performativo el del derecho, porque crea realidades. Entonces, cuando una sentencia judicial dice que una persona es una asesina, que cometió un homicidio, la construcción que se abre en los imaginarios judiciales, pero también sociales, mediáticos, es una imagen de un monstruo, de una mujer monstruo, de una mujer que no es mujer, de una persona que desafía el mandato de género, todas cuestiones que las retomo de discursos o bien mediáticos, o bien judiciales, o bien médicos, de las historias que nosotros contamos, ¿no? Y lo que nosotros encontramos fue que efectivamente detrás de esa ficción de la homicida, lo que había era una mujer que había tenido un aborto espontáneo, había sentencias que condenaban por abandono de persona a una mujer que lo que sufrió fue un parto inmaduro en avalancha, después de haber sido abusada sexualmente cuando iba a la escuela, una niña. Encontramos que detrás de esas ficciones del derecho que caratulaban con la pena máxima de prisión perpetua a chicas por haber matado a su hijo, en realidad lo que había pasado es que habían tenido un parto inmaduro en el cual el bebé nació sin vida. Entonces, todos estos entramados que generaban una invisibilidad, porque cuando una busca las mujeres presas por aborto, estas chicas no aparecen porque están con una carátula que las vuelve invisibles a los radares, que es la de homicidio agravado por el vínculo. Entonces, o incluso carátulas inexistentes como aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo, cuando aborto y homicidio tendrían que excluirse mutuamente porque hay o no hay persona, digamos. Entonces, quizás ahí, superado este primer desafío de poder encontrar a esas otras historias que se parecían tanto a la de Belén, la joven tucumana presa 29 meses por un aborto espontáneo, pudimos decir, bueno, esto no es digamos, aislado, evidentemente hay un patrón de comportamiento que involucra a muchísimos sectores de la sociedad, incluidas las agencias médicas y también las agencias judiciales, las agencias policiales, y creemos que es necesario mostrar estas verdades, creerles a estas mujeres cuando decían cosas que también aparecen en la película de Andrea y su equipo, como yo no sabía que estaba embarazada, o la panza no me crece. A mí me impactó mucho escuchar en la película una chica que decía que ella no tenía panza, porque esto que desde la romantización del embarazo, y la romantización y la esencialización de las mujeres como personas que tienen el mandato de gestar, no aparece en el imaginario y digamos, no es accesible, esos relatos no son escuchables, son como discursos no escuchables, ¿no? Como cuestiones que no generan credibilidad. Y nosotras decidimos, como una posición desde los feminismos jurídicos, creerles, ¿no? Como invertir esa carga que está sobre estas mujeres que pesan una presunción de culpabilidad, bueno, no, volver al principio de inocencia, escuchar sus versiones, creerles e indagar, y así fue como creamos este libro, que tuvo como un objetivo muy preciso de incidir para poder mostrar que efectivamente en nuestro país hay mujeres criminalizadas como consecuencia de sus embarazos, y decidimos hacerlo desde una posición
que rompa los márgenes del derecho. Por eso es que, más allá de que somos abogadas, es un libro que está escrito pensando en que no sea un discurso para un grupo minoritario de gente que consume estudios que tienen que ver con el derecho, sino que sea un producto popular, por eso también tiene un precio, que es popular, e incluso tuvimos ahí muchas discusiones, porque nos interesaba que sea accesible, y que sea accesible en todos los terrenos, desde la forma en la que se leía hasta en el precio, y también porque nos interesaba que se escuchen las voces de esas mujeres. Por eso es que también cuando escuchó a Andrea diciendo la decisión de que se escuchen, si nosotros hubiésemos tenido una cámara, creo que en varias partes del libro la cámara hubiese estado en el mismo lugar que la de Andrea, así que me pone muy contenta poder compartir este espacio con ella. Muchas gracias, Natalia. Estaba pensando que, escuchándolas, que es a consecuencia de la no legalización del aborto que existen estas violencias, ¿no? Que existen estas violencias y muertes evitables de mujeres y de personas gestantes. Y por eso la importancia de en este día, el Día de la Erradicación de la Violencia hacia Mujeres y Disidencias, traemos estos ejemplos, este libro y esta película para visibilizar la cantidad de actores dentro del sistema de salud como dentro del Poder Judicial que siguen violando derechos de mujeres y personas gestantes. Entonces, ahora nos parece interesante y importante poder profundizar sobre de qué manera este movimiento feminista ha llevado, digamos, adelante un montón de reclamos en la calle durante los últimos años, pero en el 2018, como contabas, Natalia Saralegui, de cuando empieza la investigación, se hace evidente por todos lados la necesidad y la urgencia, ¿no?, del aborto, de que el aborto sea legal. Y entonces, justo hace solo una semana, nuestra secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, desde el Poder Ejecutivo, lleva adelante, lleva al legislativo el proyecto de ley de la IVE y de los 1000 días, y nos gustaría preguntarles a las tres, tanto a Natalia Barreiro como a Andrea y como a Natalia Saralegui, de qué manera ven este proyecto, estos dos proyectos, y cuánto, digamos, si podemos profundizar en estos dos proyectos. Le paso la palabra a Natalia Barreiro, a la doctora Natalia Barreiro, nuestra subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos. Bueno, gracias Marina, gracias Lola y Andrea y Natalia por estar acá en este día tan importante y además compartir el trabajo que han hecho, que me comprometo a verlo porque no pude, pero hoy voy a tratar de ver que está colgada gratuitamente en la página del Centro Cultural Arnoldo Conti, así que voy a ver la película y también voy a leer el libro que han escrito ustedes. Bueno, la verdad que con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que pueda este proyecto, que es un proyecto de vida, ¿no?, de cuidado, aunque lo quieran plantear desde otro lugar, lo que pretende los dos proyectos, tanto el de la interrupción voluntaria del embarazo como el de los 1000 días, 3 años, que es todo un sistema que se plantea para proteger sobre todo a las mujeres, a las personas gestantes, en la decisión que se tome, que se avance de continuar con el embarazo y ser ahí, digamos, madres, tener la posibilidad de que el Estado esté protegiendo y que no le falte nada, sobre todo al bebé, ¿no? Durante los años de vida que son importantísimos. Digo que, a ver, hay toda una consecuencia de hechos que hoy nos conducen a estar acá esperando que se trate este proyecto, esta ley tan esperado. Lo venían relatando Andrea y Natalia con las situaciones que ellas fueron registrando, que fueron tomando, que son las que venimos reclamando de los distintos movimientos, espacios a los que todas pertenecemos. Digo, acá no hay,
creo que se rompieron las barreras en el momento en que empezó a haber un cambio generacional y en el que veíamos muchas jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, en la calle, pidiendo, reclamando con algo que era tan elemental como decir, nosotras tenemos un derecho a decidir y no podemos seguir corriendo riesgos, nuestros cuerpos, nuestras vidas no pueden seguir corriendo riesgos y el Estado no puede mirar para otro lado, ¿no? Fundamentalmente ahí está la cuestión de que en la que subyace todo esto que nos viene sucediendo y que venían relatando también Andrea como Natalia, ¿no? Hechos tan graves como el encierro, ¿no? La detención, la condena pública, la condena social, la condena efectiva, no hay nada más, una de las cosas tan graves que le puede pasar a una persona como perder la libertad cuando es una mujer, es una persona gestante y han tenido que pasar por las atrocidades más graves, ¿no? En que les han pasado situaciones en que no se les cree, en que se les endilga, se les culpa, de haber cometido un homicidio, de haber cometido un aborto, como esto que contaba Natalia, sucesos que nosotras veíamos en los medios de comunicación, nos enteramos de que una persona que había sido violada y aún teniendo la posibilidad de interrumpir su embarazo porque estaba previsto en la ley, se oponían sectores de la sociedad organizados que presentaban recursos ante la justicia para impedir que se ejerza un derecho que está protegido, y así todo, eso muchas veces, y la gran mayoría de las veces, tenía un eco, ¿no?, en el Poder Judicial, porque se recepcionaba ese recurso, porque se le daba trámite, una cosa insólita. Yo creo que esto, cuando empiecen a pasar los años y hagamos un análisis de lo que pasó, nos va a parecer algo no arcaico, ¿no? Como cuando uno ve el pasado de hace 100, 200 años o escucha esas discusiones que se daban en la legislatura, en el Parlamento, cuando se definía si la mujer tenía derecho o no a votar, y los argumentos insólitos de quienes se oponían, que, bueno, creo que nos va a pasar eso, ¿no? Porque, bueno, ya nos está pasando. Cuando uno escucha esos argumentos, decimos, bueno, pucha, esto no puede seguir así. Entonces, creo acá, volviendo un poco al punto, las jóvenes son quienes han motorizado. Nadie se lleva acá la frutilla de la torta, ¿no? Esto fue una lucha colectiva, genuinamente colectiva, que, digamos, debo decirlo, más allá de que hay unos que quizás no los compartan, no les pueda gustar, solo se da cuando mujeres, disidencias, diversidades se pudieron organizar. Esto fue inédito, digo, el movimiento organizado de las mujeres, disidencias y diversidades para poder reclamar que se reconociera, que el Estado reconociera esto, es algo que solo podemos hacer nosotras. En eso tenemos un poder y una fuerza que lo hemos demostrado, lo vamos a demostrar cuando se sancione este proyecto y esto sea ley, y lo vamos a seguir demostrando en todas las demás injusticias que todavía hoy vivimos y que queremos erradicar, eliminar y que no existan más, ¿no? Porque las violencias, tenemos variedad de violencias que vivimos de quienes militamos políticamente, también vivimos violencia, desde que somos personas que empezamos a tomar conciencia, podemos tener registro de que hemos sufrido hechos de violencia por la sola circunstancia de ser mujer o persona de la disidencia o la diversidad sexual. Mucho más, sobre todo, ¿no? Entonces creo que la potencia que le ha dado este movimiento nos va a permitir avanzar en muchísimas cosas, y especialmente porque está acompañado de un gobierno que genuinamente tiene la definición, porque lo ha manifestado, no ha dejado ahí un híbrido, ha manifestado y ha presentado el proyecto para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Y digo que estos proyectos van a ser fundamentales porque aparte son complementarios, y lo que no debemos correr el eje de la discusión en esto, digo que vamos a empezar a escuchar
nuevamente estos argumentos que se oponen, pero acá hay una realidad, yo lo quiero sintetizar de esta manera. El aborto existe, va a seguir existiendo, las personas van a seguir abortando, eso no lo podemos evitar. Lo que nosotros tenemos que evitar es que se sigan muriendo en la clandestinidad. Entonces, el Estado en eso no puede hacer oídos sordos, no mirarlo, no estar teniendo una intervención concreta. El aborto va a seguir existiendo con o sin ley. Lo que acá se propone es que evitar las muertes de las mujeres, hacer una campaña fuerte, porque justamente lo que propone la campaña, el aborto legal y seguro, y además esta propuesta de ley de los 1000 días, es que haya un acompañamiento concreto y eficiente de las personas que quieran seguir avanzando con su embarazo. Entonces, estas dos políticas a nosotros nos va a traer mucho alivio, especialmente a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a las personas gestantes jóvenes pobres, que están siempre corridas en la marginalidad y son las que pagan las peores consecuencias. Así que muy contenta de esto que se avecina y de un cierre del año que fue duro, que sigue siendo duro, que hay que seguir cuidándose, pero nos da mucha potencia para el año que viene seguir en esta lucha en la que estamos todas juntas. Muchas gracias, Natalia. Perdón. Andrea, pasamos a... ¿querés que profundicemos sobre estas dos leyes? Contanos qué pensás, por favor. Bueno, vengo de otro lado, ¿no? En el sentido que no tengo estudiado. Sí, obviamente mi interés por acompañar nuevamente todo el debate público y un poco, si bien la película fue filmada en 2018, o sea, fue pensada previa, pero que justo esté como acompañando también, como tantas otras producciones, no solo cinematográficas, sino todo el movimiento de la cultura, nos hemos organizado también en la campaña por conseguir, ¿no? Estos derechos. Lo que me pasa a mí es, o lo que estaba también intentando decir en la primera intervención, tiene que ver con la dimensión de la emergencia social de esto, ¿no? O sea, la necesidad y verdaderamente comprender seguramente también, ¿no? Desde profesiones por ahí más cercanas, como son desde la salud o desde la docencia, ¿no? Como ver la urgencia de que sí, esto debe ser ley porque va a permitir primero una herramienta concreta, ¿no? de accesibilidad a un derecho, y después dar toda esa batalla cultural. O sea, yo lo que me encontré fue mucho miedo de las jóvenes, mucho miedo a que algo les pase. Y una desesperación genuina y profunda a que lo voy a hacer igual, porque no puedo de otra manera. Digamos. Entonces, me parece que hay algo ahí que eso es todo el desafío, ¿no? Posterior a que sea ley, ¿no? Cómo empieza todo esto a entrar en juego en los terrenos donde están esas vidas en riesgo, ¿no? Y están también esas maternidades forzadas que tienen mucho que ver, ¿no? con los mandatos, con las construcciones subjetivas de cómo viven sus mundos, ¿no? Cada una, cómo vivimos nuestros mundos. Y ahí me parece que hay una batalla por dar clave que tiene que ver con la educación sexual integral, pero una gran pregunta que también se me abrió en la película es qué pasa con tantas niñas jóvenes que están excluidas también del sistema educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí el sistema de salud también tiene un rol clave, digamos, en el acceso a poder no solo conocer los derechos, o sea, conocerlos en profundidad, ¿no? Porque por ahí aparecían muchas que podían relatar qué métodos anticonceptivos, ¿no? Podían elegir, y uso a propósito estas comillas, porque después de eso a que suceda,
hay un montón de obstáculos, que a veces es que no pueden viajar al hospital o a la salita porque viven muy lejos, porque no tienen la SUBE, porque no tienen celulares, porque son precarios también el acceso a la conectividad, porque no pueden decir, porque se viene todo un sistema, ¿no?, de salud que no les da la posibilidad de esa palabra, porque tienen relaciones también violentas. Bueno, una de las chicas en la escena inicial dice, con él no se puede hablar, o sea, el uso del preservativo, aunque yo sepa que eso puede ser, con él no se puede hablar. Entonces, digo, ¿cuánto hay que seguir, ¿no?, como peleando desde las organizaciones, ¿no?, como desde los territorios, esto como un ejercicio también de sus derechos, y la información, o sea, el otro día con una amiga psicóloga que trabaja en hospital público, decíamos, bueno, en los partidos de fútbol, que estén las propagandas en los partidos de fútbol del acceso a las interrupciones. O sea, que sea de verdad ganar esos espacios públicos de información, ¿no? O sea, poder, digamos, popularizar, ¿no?, esto que me encantó también el objetivo del libro, popularizar esto porque las redes, ese entramado de violencias es asfixiante. Y es verdad que está ese riesgo de vida y la decisión completamente tutelada a ese miedo. Primero el miedo, ¿no? Después quizás la mirada cultural o religiosa sobre eso, pero primero, lo primero que aparece es un miedo muy profundo a que algo me puede pasar y algo está mal. O sea, poder cambiar eso, bueno, ahí la cultura un rol también clave, ¿no?, de poder disputar simbólicamente. Así que sí, ojalá sea ya ley, ya, y que nos dé otros terrenos, ¿no?, para seguir disputando sentidos y bueno, conseguir esos derechos para cada una de estas vidas de las mujeres, ¿no?, que son particulares, ¿no?, eso también, esa dimensión individual de cada uno. Eso para aportar. Muchas gracias, Andrea. Estaba pensando con lo que decís, Andrea, es que es verdad, o sea, esto que vos pudiste sentir con la cámara ahí y con la empatía que tiene esa cámara, de qué manera ese miedo no es solamente miedo a morir, puede ser miedo a estar presa también, o sea, a que las metan presas también, les metan presas, ¿no? Y además al sistema, el procesamiento dentro del sistema judicial para esas mujeres, esos cuerpos gestantes, es de cada actor dentro de cada sistema, o el de salud o del judicial, es violenta derechos a cada una de ellas o cada uno de ellos, ¿no?, si quieren abortar, o si ha habido un aborto espontáneo, o lo llamaban eventos obstétricos, me parece, ¿no, Natalia?, en el libro. Entonces me parece muy interesante lo que traes de ese miedo paralizante, donde se hace urgente la ley en relación primero como paraguas, como apoyatura, como para que realmente no suceda estas muertes o estas que estén presas. No solamente eso, sino la urgencia de la ley para también en cada uno de los lugares que se puede llevar, que se pueda, y cada una de nosotras pueda realmente culturalmente cambiarse esa victimización. O sea, esas mujeres, esos cuerpos gestantes son víctimas de violencia de género, víctimas de abuso de poder, de ese patriarcado, de esos lugares de sometimiento, quiero decir. Con él no se puede hablar, no se puede usar preservativo porque con él no se puede hablar, vaya si eso no es un lugar de víctima, ¿no? Entonces digo, cada uno de nuestros lugares aportar a esa deconstrucción, deconstrucción cultural donde el patriarcado opera de manera violenta, ¿no? Bueno, y te paso la palabra, Natalia, me parecía interesante. Bueno, sí, yo también pensaba que es un miedo justificadísimo.
O sea, es un miedo que no debería ocurrir, pero que es muy razonable que se tenga. En el relevamiento que nosotros hicimos, junto con el CELS y con la campaña, relevamos más de 70 casos de mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. En particular, se me venía a la mente una chica que está presa ahora en Salta, cuyo nombre de ficción, que a ella le pareció, cuando la entrevistamos, es Jimena. Jimena está presa en este momento en Salta, y una de las pruebas que se usó en su contra es que habían encontrado dentro de unas pertenencias que se le endilgaron a ella, un chip en el cual rastrearon que se había buscado cómo hacerse un aborto. Ella nos dijo, ese chip no era mío, pero más allá de eso, el acceso a la información, o sea, directamente estamos hablando de una provincia que tuvo un litigio en la corte respecto de la educación sexual integral, ¿no? Entonces, hay una presunción, digamos, hay una responsabilidad que le atribuye el Estado a esta chica de vos deberías haber sabido. Pero más allá de vos deberías haber sabido, los límites al acceso a la información son tremendos. Se usó como prueba algo que en realidad es un derecho, el derecho a poder buscar información de acceso a la salud. Creo que bueno, que es algo que lo que pone de relieve en realidad es esta, digamos, esta mentira, porque lo que hay no es una intención de que nos informemos bien antes de tomar decisiones, sino que lo que hay es un mandato, un estereotipo de que las mujeres, por ser mujeres, debemos gestar. Y digo mujeres porque evidentemente en estos imaginarios directamente las personas gestantes no aparecen. Y después lo otro que me parecía interesante es traer este temor que yo digo que está justificado, porque muchas de las historias que nosotros empezamos estudiando empiezan en las guardias de los hospitales. Concretamente hay un caso de la provincia de Buenos Aires, que también es una chica que tiene una condena vigente, actual, que llaman a la ambulancia y llega la policía. Es decir, un pedido de auxilio médico por una hemorragia después de un aborto, después de un evento obstétrico, termina atrayendo el poder punitivo y no la asistencia médica. Yamila es una chica de Santa Fe que fue a la guardia después de tener una hemorragia, después de estar desangrándose, y no solamente en la guardia la interrogaron, le dijeron algo que ella recordaba y que nos pidió que sea un eje, que es ¿qué te hiciste, con qué te pinchaste, qué te tomaste? Ella incluso subjetivamente estaba en contra del aborto, es decir, ella no es que era una militante, ni mucho menos, y lo que recibió del otro lado en la guardia fue un interrogatorio y la indicación al padre de que vaya a hacer una denuncia a la comisaría, como si fuese un trámite administrativo más. En Bariloche, apenas el año pasado, una chica fue con una hemorragia y terminó siendo interrogada en el hospital público de Bariloche. Entonces, son situaciones en las que el dilema cárcel o muerte se ponen de relieve, y eso no debería pasar, incluso no debería pasar con la ley vigente actual. Es decir, hay una situación en la que a mí me parece que esta ley, que tiene que ser ley, este proyecto que tiene que ser ley, va a habilitar un montón de debates de situaciones que están mal y que ya hoy con la ley vigente no deberían suceder. Entonces también creo que ahí hay una agenda muy fuerte de trabajo en lo que se viene, ¿no? Tanto en las agencias judiciales como en las agencias médicas, como en las agencias policiales, y en todos los distintos sectores del Estado que intervienen ante este tipo de situaciones. Muchas gracias, Natalia. Bueno, y ampliando un poco lo que venimos charlando, me parece que hablando de leyes, digamos, si bien hay algunas leyes que nos acompañan, digamos, que nos vienen acompañando, como la ESI, por ejemplo, digo, si pensamos en el lema de la campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, el proyecto de la IBE enviado al Congreso la semana pasada, toma a la ley de la ESI como herramienta
para llevar adelante la ley de la IVE, y también tenemos otras leyes como la ley de violencia hacia las mujeres, que también deberían ser digamos, una apoyatura para poder erradicar las violencias hacia las mujeres y disidencias, que no sucede en general. Entonces, nos parece importante profundizar, ¿no? Entre todas, pensar, las invito a que profundicemos sobre la necesidad, sobre la urgencia de la ley de la IVE y de los 1000 días, y de qué manera esto nos da una perspectiva de mayores derechos, de ampliación de derechos para la vulneración de los mismos que sufrimos mujeres y disidencias, pero las invito a que pensemos qué nos falta todavía, qué tenemos que seguir pensando y profundizando, que me parece que lo que venimos hablando de esto a nivel cambio cultural real, concreto, profundo, nos queda camino por recorrer, así que las invito a que sigamos pensando juntas en esta última parte sobre las leyes que tenemos y sobre las leyes que se vienen, y de qué manera vamos a estar con más derechos alcanzados. Natalia Barreiro, ¿querés empezar vos? Bueno, a ver, nosotros tuvimos muchos años de una política de Estado muy, muy clara que ha corregido estas inequidades, injusticias y digamos que sufrimos particularmente las mujeres. Digo esto porque hubo claramente determinaciones, decisiones que se han tomado en el gobierno de Cristina Kirchner, como por ejemplo la que se conoce, la ley de jubilación de ama de casa, que en realidad estaba también tanto para varones como para mujeres, pero que al haberse, como es dispuesto esa política, se vio con notoriedad que la gran mayoría, el porcentaje no lo recuerdo, no sé si llegaban a 90, eran mujeres, ¿no? Y en esto que nos invitabas, Mariana, a reflexionar qué es lo que falta, o sea, con qué tenemos que seguir profundizando, yo noto que entre las muchas cosas y batallas que nos quedan que estamos librando y nos quedan por ganar, las mujeres pobres son las que entiendo que deberían tener más posibilidades de poder desarrollar una vida distinta de la que hoy tienen, ¿no? A ver, una mujer joven que es madre, que no puede desarrollar su vida profesional o un oficio o un arte, que no puede terminar sus estudios, que queda, por decirlo de alguna manera, atrapada dentro de un círculo del cual no tiene posibilidades de progresar, que llega a una edad en la que sin haber tenido una experiencia laboral formal dentro de algún circuito, queda también ahí como es corrida de toda posibilidad de tener trabajo formal, que sigue trabajando, porque eso es la gran discusión, o sea, nunca dejó de trabajar, todo lo contrario, muy probablemente trabaje el doble de lo que en comparación trabaja un varón, pero que eso no está reconocido, y es el debate que se viene a dar y que está trabajando e impulsando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Yo creo que ahí este es el colectivo que tiene que urgentemente poder sobresalir de esta situación, ¿no? Yo veo muchas compañeras de la militancia que están sumergidas en esa realidad, y que poder sobrellevarlas es muy difícil. Si ahí no hay una política como la tuvimos, como decía, una de las cosas que fueron la moratoria de la jubilación, el programa Ellas Hacen, la beca Progresar también era un impacto, la asignación universal por hijo, digo, hubo tantas cosas
que pudieron, lo que fueron es apuntalar ese sector que realmente es el sector que nace en una realidad y queda estancado en la misma, con muchas complicaciones, mucha complejidad para poder salir. Entonces, creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante, digo. El universo de mujeres jóvenes, sumergidas en una situación de pobreza, que realizan un trabajo de cuidado, en su familia y en su comunidad, ¿no? Y que son un actor fundamental para evitar que muchas veces la gente sufra hambre o evitar que los pibes y pibas estén en una situación de riesgo, ¿no? Yo apuntar, creo que por ahí vamos, ¿no? También va el Estado por ese desafío que nos queda. Gracias, Natalia. Estaba pensando, que, apoyando lo que decís, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género también es garantía de derechos para estas violencias a disidencias y a personas trans y transfobias, etcétera, etcétera. Que si bien se tienen que seguir, tenemos que seguir profundizándolas, trabajándolas en lo cotidiano, en nuestro... culturalmente, digamos, y en nuestro granito de arena de cada una de nuestras profesiones o de nuestros oficios o de nuestros trabajos, garantizan esa ampliación de derechos, esos derechos que supimos conseguir, como se llama el conversatorio, y me parece interesante esto, ¿no? Poder seguir poder entender y valorar y preponderar lo que tenemos, lo que alcanzamos, pero seguir luchando hacia adelante para realmente erradicar las violencias hacia mujeres y disidencias. Andrea Testa, te paso la palabra. Bueno, me cuesta un poco cómo responder. O sea, por un lado, pienso o bueno, voy a responder desde mi lugar, ¿no? Como constructora de imágenes. No, porque hay algo de pensar los derechos humanos, ¿no? De manera integral, con perspectiva de género, que yo creo que, o por lo menos es lo que pienso que el cine también puede, ¿no? Como transitar. Hay algo que para mí es, bueno, un poco lo decía Nati también recién, ¿no? Como esas ficciones que se arman, ¿no? Como esos paradigmas de mundo, digamos, el cine, bueno, como toda la comunicación audiovisual, obviamente los medios de comunicación tienen un rol fundamental por ser populares, ¿no? O sea, el cine hay ahí como toda una batalla para mí, para dar, junto también con mis compañeros de militancia dentro del cine, que tiene que ver con la democratización en el acceso a las cinematografías, no solo como espectadores, sino también hacedores, ¿no? Constructores de esas cinematografías nacionales, porque hay una idea, ¿no? del cine nacional, nos podemos hacer una idea de lo que es el cine nacional y cuántas otras realidades están completamente subrepresentadas, invisibilizadas, no existen, ¿no? Pensemos que la cinematografía nacional se produce casi entre un 80 y un 90% en Cava y Amba, digamos, ¿no? Las películas que conocemos son producidas de una manera muy centralizada y por un 80% de varones blancos de clase media viviendo en Cava, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas imágenes, ¿no? que reproducen también formas de ser y de pensar y de habitar el mundo? Me parece que sí, que es clave, digamos, de disputar esos sentidos dentro de las imágenes. O sea, bueno, la ley que hablabas también en la dimensión de las violencias simbólicas radica en esa como objetivación de la mujer como un objeto, ¿no? Sexualizado, pero bueno, también en estos roles, ¿no? Que nos perpetúan en estos roles. Entonces me parece que hay algo de dar espacio y de transitar películas, cines posibles
con banderas de los derechos humanos, con perspectiva de género, bueno, va a disputar desde ese lugar. Yendo a la vida real, digamos, ¿no? Como a lo cotidiano, me parece que sí, que esto es clave, digamos, la posibilidad de otras opciones, ¿no? O sea, si no hay otras opciones, no hay posibilidad de decisiones en esos trayectos de vida. Y es sumamente injusto, verdaderamente es sumamente injusto escuchar a una joven queriendo proyectar otra cosa y sabiendo en ese mismo presente, escuchándose a sí misma, que eso no va a ser. O sea, es muy triste. Y eso pasa, y pasa también en las infancias, ¿no? Creo que cuando decíamos niña mamá, sostener el título fue también como difícil, incómodo, porque obviamente que no queremos niñas madres, ¿no? Niñas no madres, o sea, adherimos a esa campaña, pero las existen y están. ¿Y qué pasa en esas, no? Queremos a las niñas jugando, a las niñas jugando. Efectivamente pueden jugar, ¿no? O sea, hay, digamos, como, para mí eso, ¿no? Tiene el cine la posibilidad de conocer, ¿no? Conocer y dimensionar que esto es una vulneración de derechos integral, ¿no? Que no es solamente el no acceso a un método anticonceptivo, sino que es profundamente estructural esas vidas precarias en pobreza, ¿no? Y las infancias también. O sea, infancias que no tienen tampoco la proyección, ¿no? de un juego libre. Entonces, ahí me parece que hay algo de esa humanización, digamos, de las imágenes, de incomodarnos también a la hora de producir y reproducir estas imágenes, ¿no? De poder ser como que el cine sea un canal de conocimiento y también digamos, de interpelación, de denuncia y de, bueno, de movimiento, ¿no? De movernos. En relación a políticas públicas, bueno, me dedico a otra cosa, pero sí creo que es muy importante pensar esto de manera integral y no perder esa empatía y esa humanidad, ¿no? Porque después son personas con personas, ¿no? O sea, en el sistema de salud después es una persona la que está cerrando una puerta o abriendo otra, ¿no? Y generalmente en la película nos encontramos que las que sostienen esas puertas abiertas y esa posibilidad de otra cosa, esa resistencia, son mujeres organizadas militantes que, bueno, seguramente también hayan hombres, ¿no? O otras identidades de género. Pero esto que decíamos, ¿no? Lo sufrimos de alguna otra manera, con otro entramado de desigualdades, sufrimos también, y esa empatía me parece que nos pone también esa responsabilidad de hacer más para nosotras mismas, ¿no? Siempre como hacia los otros. Bueno, no sé, me parece que eso, que hay mucho por hacer y tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Andrea. La verdad que hay un punto donde la peli, voy a ir a un punto de la peli de Niña Mamá, donde no me acuerdo el nombre, pero ella dice esto que contabas, Elizabeth, que no quería, que no creía, no apoyaba el aborto, pero que no le quedaba otra. ¿Es Elizabeth? Anabela, perdóname. Y me parece que ahí, digamos, la educación sexual integral es fundamental, ¿no? Digamos, como parte de esa transformación cultural. De qué manera, más allá de que es verdad que debería estar, no está, digamos, todavía en el proyecto de la IBE, no está como punto, digamos, como artículo, modificar algunos artículos de la ESI como para meter la IBE como... Te hago un paréntesis, sí. perdón, porque Anabela no tenía documento de identidad. Y hay muchas niñas que llegan al hospital y a la escuela sin documento de identidad. O sea, bueno, estamos justo en este marco también, ¿no? De el derecho a la identidad.
me parece como, o sea, que eso esté pasando, y no a una persona, es cuánto, ¿no? Por hacer. Perdón, pero me acordé también de Anabela que viene con esto también, y que también había dejado la primaria, o sea, no, ni siquiera, ¿no? Poder terminar el ciclo primario, o sea, ni siquiera estamos hablando de la educación secundaria. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que me parece que la perspectiva de género, la necesidad de cada una. Yo te vi el sábado te contaba Andrea que el sábado te vi con Dora Barrancos promocionando la película, y ella decía como vos le contestabas esta necesidad de en cada profesión, en cada trabajo, en cada oficio llevar la perspectiva de género o la mirada feminista, cómo podemos volcar eso a cada una de nuestras profesiones, ¿no? O nuestros trabajos, oficios. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso, que es la ampliación de derechos, es el apoyarnos en diferentes derechos, es todo lo que nos queda, digamos, es poder en cada uno de esos derechos logrados que se hagan, digamos, que realmente se sientan en las vidas de todas esas personas, mujeres, disidentes, digamos, que realmente están vulnerados sus derechos, ¿no? Por eso era interesante profundizar en esto de tenemos un montón de leyes y hay un montón que funcionan bien, un montón de actores que llevan adelante esas leyes y funcionan bien, pero hay un montón que no acceden a esos derechos. Entonces también se trata de eso, ¿no? A donde, digamos, seguir construyendo y caminando hacia ahí. Lola, te paso la palabra a vos. Bueno, escuchándolas a todas, tengo tantas cosas que voy a tratar de ordenarme un poco la cabeza. Nada, coincido mucho con Nati Barreiro con el tema de que hay que apoyar muchísimo a las bases, a los barrios, a los sectores más vulnerables. Creo que esto también está mezclado con la ESI, que es como el empezar a caminar de un ser humano, ¿no? Lo voy a hablar desde un lugar muy humano, soy madre de un niño de 6 años, y la ESI está en él desde que empezó su sala de 2, o sea, en sus primeros pasos, y así tiene que ser porque es ley, pero todavía estamos con las luchas individuales de los docentes, que algunos los quieren dar, otros no. Entonces ahí me parece que también hay que fijar desde la lucha nuestra, más el Estado, el respeto hacia esa ley, que fue votada, que fue sancionada y tiene que ser concretada día a día. La ESI es una construcción diaria en el camino de la vida de un ser, desde que nace hasta que empieza a caminar y luego su educación. También quería hablar, porque me parece que se abrió mucho también el tema acá, y está bueno decirlo, y viéndote, Andrea, que nada, yo soy actriz, vos también directora, me hiciste acordar el primer día que apareció una microfonista en un set de cine, que todos los varones, hasta los actores que estaban presentes, se quedaron como impactados, que una mujer pueda hacer esto y sostener un palo que pesa, y mucho, durante una escena. Y ahí empezó toda la lucha también de las mujeres audiovisuales, de las actrices, o sea, de la cultura también en esto de la equidad y de la igualdad. También en la Secretaría de Derechos Humanos hay una equidad de mujeres, pero estoy yendo un poco más atrás, ¿no? Cómo empieza la lucha en lo que es lo cultural. También se ve mucho el machismo. No sé si ustedes saben, pero yo pasé por la Secretaría General del Sindicato de Actores y hemos recibido muchas denuncias de violencia y abuso en las actrices también. Es un rol, el actuar, que tiene un límite tan finito en el decir, me besaste, no me besaste, pero vos quisiste, no quisiste. O sea, costó tanto ese protocolo, y lo peleamos tanto, y junto con las compañeras también del cine, que es una lucha, la verdad, que a mí me enorgullece, y también se vio, y lo viví en carne propia, que también está bueno saberlo, que los medios de comunicación son muy importantes en el sentido del cine, pero cuando hablamos de los medios de comunicación en general, son un poder
que pueden dar vuelta todo en un segundo. El protocolo de género del sindicato de actores, el grupo Clarín no lo quiso firmar. ¿Por qué? Porque es un gasto económico. Vengo a esto porque me parece que está bueno poner también esto en agenda para seguir peleándolo, porque todavía, por más que los protocolos y que hayamos avanzado en un montón de cosas, todavía falta, que no se puede creer esa hipocresía de pensar que somos dinero, que si abusan de nosotros, de nosotras es un gasto, si abusan de algún niño también es un gasto, o sea que un protocolo de género y diversidad sea un gasto económico en la cultura, en este caso estoy hablando de la cultura, pero debe pasar en todos los rangos, creo. Me parece que ahí tenemos que seguir peleándola. Creo que Andrea te debe de pasar lo mismo en la lucha con las compañeras de audiovisuales. Y cuento esta experiencia porque mis compañeras ahora del sindicato siguen peleándola y hubo muchos avances en teatro, por ejemplo, pero los medios de comunicación y la televisión son un poder muy, por momentos, nefasto. Y eso hay que saberlo para la lucha también y para la visibilización de nuestras problemáticas. Por eso es importante la calle. Creo que pensé todo esto para coincidir con ustedes. Natalia siempre me cuenta de su militancia, de donde ella viene. Yo tengo también un espacio de militancia, que miren lo interesante que es esto de cuando empezaron a reanudarse esta lucha, que la toman, como dijo Natalia, las pibas más que nada, cuando va en el 2018 la ley, que después no sale, donde yo milito, empezamos a hablar del aborto, todo, y muchas compañeras decían, sí, pero necesitamos primero ir al dentista, después vamos por la lucha del aborto. De ahí también están las bases sociales que tenemos que trabajar, que es la de las que hablaba Natalia Barreiro también. ¿Desde qué lugar las mujeres tenemos que tener más derechos, más accesos, que se han conseguido, pero hay que sostenerlos y empezar, las que podemos y las que estamos militando y las que tenemos un rol político en este momento, escucharlas, contenerlas, acompañarlas, para que puedan entender la ley desde un lugar de lucha, pero también para que tengan esa contención de que están angustiadas porque le tienen que dar de comer a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Entonces hay una cadena que me parece que viene de muy abajo y hay que seguirla para que absolutamente todos los derechos de vida se vayan cumpliendo y las mujeres tengan esa seguridad y esa fuerza para poder estar unidas y para poder tomar decisiones y que no pase lo que pasa tanto en el libro que escribe Natalia como en la película que filma Andrea. Creo que, nada, que este conversatorio nos interpeló de una manera maravillosa y nos permitió un pensamiento. Se me vienen tantas cosas en la cabeza que, nada, armaría 3 conversatorios más de acá a fin de año, más o menos, para seguir hablando, y eso me parece maravilloso, porque hay algunos conversatorios, no sé si se les habrá pasado, que no están tan buenos, y uno dice, bueno, que termine ya, lo seguiría horas y horas. Creo que nada, que me quedo con un gran resumen, que es emergencia social, batalla cultural, que sea ley, creo que va a ser ley, creo que esta vez va a ser ley, y como dijimos todas en algún momento de este conversatorio, creo que por más que alguien se quiera llevar el poroto, la lucha fue nuestra y fue en las calles, y así será ley por eso. Y en el día de hoy, nada, volver a repetir ni una menos, vivas nos queremos, y seguir luchando y seguir acompañándonos entre todas y entre todes. Gracias, Mariam. Gracias, Lola. Natalia Saralegui, te paso la palabra a ti. No, bueno, a modo de cierre, la verdad es que me parece súper interesante estos cruces que se pueden pensar. Creo que dentro de la agenda tiene que estar problematizar la cárcel.
hay una consigna que a mí me interpela mucho, que es ni muertas ni presas, y creo que los feminismos y la justicia también tienen que poner el foco en esas mujeres, en esas diversidades que están presas, en contextos de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas con sus hijos en prisión, y que es necesario poder pensar en cómo podemos producir más derechos y menos respuestas penales a situaciones que no ameritan ese tipo de respuestas. Creo que es necesario poder pensar en feminismos interseccionales que consideren las identidades, la identidad marrón y también las identidades federales, ¿no? Como decía antes Andrea, que se puedan pensar también desde esos lugares, y solamente agregar que respecto a las tareas de cuidado y a esa agenda, hace muy poquitos días estaba entrevistando a una chica que está presa con prisión perpetua en la cárcel de Corrientes por un evento obstétrico, y me daba ocupado muchas veces para poder comunicarme con ella en la cárcel, y me contó que estaba ayudando a su hija a hacer la tarea desde la cárcel, los minutos que tenía para hablar por teléfono, que era como estaba pudiendo contar su historia, reconstruir su historia, se tuvo que interrumpir esa entrevista porque estaba dándole una mano a su hija, o sea, mantenía las tareas de cuidado desde el encierro. Y creo que esos son los cuerpos que en general no importan, y que espero y que apuesto a que sí que importen en las políticas públicas para poder pensar feminismos antipunitivos y populares. Bueno, muchas gracias a todas. La verdad que nos quedamos, digamos, con esta idea de seguir adelante, de seguir sosteniendo los derechos que hemos conseguido desde la calle, y seguir adelante cada una desde nuestro aporte, desde nuestro granito de arena, a cambiar y transformar culturalmente este patriarcado y esta desigualdad y estas violencias, y estoy muy de acuerdo con vos, Natalia Saralí, en relación a la interseccionalidad de las violencias. Tenemos que profundizar en esa interseccionalidad para poder atender desde los derechos que ya, desde las leyes y derechos que tenemos, atender esas necesidades y atender también las diferentes identidades que al ser un derecho y al ser reconocidas están amparadas, digamos, por una ley y por un derecho que las aborda, que las abraza, les abraza. Les agradezco muchísimo. Podemos desmutearnos si quieren, así nos despedimos. Les quiero recordar a todos y a todas y a todes que la peli Niña Mamá estará desde hoy, 25 y 26 de noviembre, hasta las 0 horas de mañana, en nuestra web, que es www.centroculturalconti.jus.gov.ar. Les invitamos a ver la película. El libro, Natalia, ¿nos podés contar dónde lo podemos conseguir? Que es muy interesante saberlo. Sí, es un libro editado por la editorial Siglo XXI, y la verdad es que es una editorial que tiene una distribución muy buena, así que se puede conseguir por lo menos en varias de las librerías importantes de todas las ciudades de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Y bueno, y también si no, pueden consultar la versión digital en la página de Siglo XXI o en las plataformas de libros digitales. Genial, muchas gracias. Bueno, y nos despedimos con el deseo de que sea ley, ¿verdad? Que sea ley, así será. Que sea ley. Gracias. Gracias a todas. Compañeras, gracias. Gracias. Chau, chau, abrazo. Me falta mi pañuelo, pero si me levanto queda la pantalla en blanco. Que sea ley, vamos. Que sea ley.